Una flor. Buenos días, jóvenes. Ya vamos a arrancar. Bueno, sí. La grabación se ha iniciado.
Bueno, muchachos, voy a colocarles en el chat y en el WhatsApp el link de asistencia para que lo llenen, por favor. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, profe, era para decirle que Cristian me escribió, Yacumal, del 1004, que él no podía asistir por cuestiones personales, pero solo era por esta clase. Ok, listo, ya lo anoto acá. ¿Yacumal de qué curso? 1004, profe. Listo. Ok. Entonces estoy escribiendo. No lo cogí, un segundito. Ahí les envié el link de asistencia y lo voy a colocar en el WhatsApp.
Muy bien, arranquemos, señores. Les voy a compartir pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla? ¿Alguien que me confirme? Sí, sí, señor. Sí, señor. Ok. Vamos a repasar un poco lo que habíamos visto. Vamos a... Formas. Miremos nuestro plano cartesiano. Acá. Y veamos la circunferencia. Ay, no. La circunferencia unitaria. Que recordamos que la circunferencia unitaria se refiere a que tiene un radio igual a 1. Vamos a colocarla aquí. Bien. Entonces, lo que habíamos visto nos decía, tenemos el eje X, el eje Y. Veíamos que habían unos puntos acá, los puntos en que cortaba esa circunferencia unitaria al plano cartesiano. Entonces tenemos el punto de acá, que era un movimiento hacia la derecha, un valor de en 1, o sea, 1 en X, pero como no había movimiento a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, era 0 en Y. En el otro corte, que es cuando se genera un ángulo de 90 grados, acá tenemos que no hay movimiento ni a la izquierda ni a la derecha, entonces el eje X vale 0, pero hay un movimiento hacia arriba, entonces en el eje Y vale 1. Tercer punto, acá, donde tenemos un ángulo, digamos, de 180 grados. Teníamos un movimiento a la izquierda, pero como era hacia el lado negativo, era menos 1. Y hacia arriba y hacia abajo no había movimiento, pues entonces esto era 0. ¿Listo? Último punto. Acá no había movimiento a la izquierda o a la derecha, entonces el valor en X era 0. 0. Y había movimiento hacia abajo, entonces en el eje Y era menos 1. En ese orden de idea era muy fácil encontrar esos valores de esos puntos. Puntos a los que llamamos puntos trigonométricos, que tienen un valor en X y un valor en Y. Y entonces veíamos que era como complicado encontrar los puntos en diferentes ángulos. Si nosotros miramos un ángulo acá, en posición normal, lado inicial, y vemos este ángulo o vemos este ángulo, es muy difícil encontrar esos valores. Estos valores aquí en X y en Y se nos van a complicar un poquito. Y entonces encontraron que habían unas funciones trigonométricas que eran las que hablábamos, que hacían relación a cada uno de estos ejes. La función seno, que era el valor de Y, y la función coseno, que era el valor de X. La relación de las dos, pues era tangente. Bien, esas funciones lo que nos van a permitir es encontrar los diferentes valores de las funciones en diferentes puntos. Pero para poderlos encontrar tenemos que empezar a ubicar algunos que son los que más se utilizan. Entonces, vamos a borrar esto. Tenemos nuestra circunferencia unitaria. Bien.
¿Cuál es el primer ángulo que podríamos mirar? Uno de los primeros ángulos es el ángulo de 45 grados. ¿Qué particularidad tiene ese ángulo de 45 grados? Si yo lo miro como una pizza, es como si ese cuarto de pizza lo partiera en dos pedazos más. Es como si quedara un octavo. ¿Bien? Entonces lo partí en dos. Este lado de aquí abajo, este pedacito acá, es exactamente igual a este pedacito acá. Porque yo puedo medir los 45 grados acá y los 45 grados acá. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer algo muy interesante. Y es que yo puedo proyectar una línea desde este punto de acá hacia abajo. ¿Y qué genero? Un triángulo. Un triángulo. Recordemos, ¿qué estoy buscando yo realmente? El valor aquí en X y el valor aquí en Y. ¿Bien? Si yo proyecto también desde ese punto de 45 acá, también tendría el valor. Este sería el valor de X, que vemos claramente que va a ser menor que 1, porque 1 es hasta acá. Y ese es el valor en Y, que también es menor que 1, porque 1 va hasta acá. Bien. ¿Qué sabemos hasta aquí? Que aquí lo que tengo es un cuadrado. ¿Por qué sé que es un cuadrado? Porque el ángulo que tengo acá es de 45. Pero el ángulo que se generó aquí también es de 45. ¿Por qué sabemos que son iguales? Porque el ángulo original es de 90 grados. Es decir, donde se cruzan los dos ejes. Esos son 90 grados, entonces partirlo a la mitad me daría 45 grados. ¿Cómo sé que es un cuadrado? Porque si estos dos son iguales, pues la distancia desde aquí hasta acá, hasta el valor de Y, debe ser igual al valor desde aquí hasta acá. Es decir, que en este caso el valor de X va a ser igual al valor de Y. Y si los dos lados son iguales, pues es un cuadrado. No es un rectángulo, es un cuadrado. ¿Bien? Ok. Eso nos lleva entonces a pensar que podemos encontrar información o el valor del seno y del coseno para un ángulo de 45 grados, porque aquí ya más o menos tengo alguna información. De hecho, ¿qué sé ya? Que el seno del ángulo A, voy a llamarlo A, no lo escribió, es igual al coseno del ángulo A. Esto lo sé por la sencilla razón de que los dos lados son iguales, es un cuadrado. Entonces ya yo sé que X y Y son iguales y como el seno es Y y el coseno es X, pues ya sé que son iguales los dos. Tengo entonces un valor que podemos llamar, llamémoslo L. Este lado L y este lado L son exactamente iguales. De hecho, como estos son dos cuadrados, es un cuadrado y pasé una línea por la mitad, esto de aquí, tomando solo esta parte, es un triángulo. Con una particularidad, que es un triángulo rectángulo. Este angulito de aquí sería de 90. Si este es de 90, este sería de 45 y este también sería de 45. Pero aquí lo importante es que los dos lados son iguales. Lo hemos llamado el lado L. Pero estoy en un triángulo rectángulo. Quiere decir que yo puedo encontrar el valor de esta línea que está acá como la hipotenusa de ese triangulito L, de ese triángulo rectángulo.
Y entonces aquí aplicaríamos el teorema de Pitágoras, que nos dice, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. ¿Qué tenemos aquí entonces importante? Hipotenusa al cuadrado será igual. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Pues es el adyacente a este ángulo, el que está pegado a este ángulo, vale L. Entonces sería el lado L al cuadrado. Más cateto opuesto, pues vale también L, es el opuesto al ángulo de 45, entonces sería lado al cuadrado. Bien. Entonces, seguimos aquí. La hipotenusa al cuadrado será igual. Tengo un lado al cuadrado más otro lado al cuadrado, pues tendría dos lados al cuadrado. Pero me interesa es la hipotenusa, no la hipotenusa al cuadrado. Entonces sacamos raíz cuadrada a este lado y raíz cuadrada a este lado. Bien. Entonces, el radical con el cuadrado de acá se van y me queda la hipotenusa sola. Igual. Raíz de 2, pues nos da raíz de 2, porque no nos da exacta. Da 1,41, 42 si no estoy mal. Raíz de 2. Y raíz de L al cuadrado, pues nos da L. Entonces, la hipotenusa sería raíz de 2 por L. Ok, pero ¿para qué nos sirve eso? Pues estamos buscando el seno y el coseno de 45. Pues vamos a recordar. Vamos a verlo acá. El seno del ángulo A lo relacionamos en un triángulo rectángulo como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, ¿cuánto vale A? A vale 45 grados. Entonces sería el seno de 45 igual. Un segundito. Creo que alguien se conectó. Seno de 45 igual al cateto opuesto, que en este caso vale L, sobre la hipotenusa, que es raíz de 2 por L. Raíz de 2 por L. Bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? L con L se va. O sea que me quedaría que el seno de 45 es igual a 1 sobre raíz de 2. Pero hay algo muy importante en la matemática, que uno no debe dejar radicales en el denominador. Entonces,
uno tiene que quitar ese radical, y para quitarlo se hace un proceso que se llama racionalización, porque aquí nos está dando una fracción irracional. Entonces vamos a racionalizarlo. ¿Cómo? Multiplicamos tanto el numerador como el denominador por la conjugada, y la conjugada en este caso es raíz de 2, que es el valor que está en el denominador. Entonces es raíz de 2 sobre raíz de 2. Vamos a multiplicar por eso, porque es por el denominador que está acá. Técnicamente estamos multiplicando es por 1, porque raíz de 2 sobre raíz de 2 nos da 1. Y eso nos daría entonces lo siguiente, que el seno de 45 sería igual 1 por raíz de 2. Raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2, pues quedaría raíz de 2 al cuadrado. Y raíz de 2 al cuadrado, o sea, el radical con el cuadrado, nos quedaría 2. Y esto, señores, es el valor de la función seno. Y listo. Muy bien. ¿Qué les toca hacer a ustedes, señores, ahora? Encontrar el valor de coseno. Cuando tengan el valor de coseno, vamos a encontrar el valor de tangente. ¿Qué es tangente? El seno sobre el coseno. Entonces, señores, por favor, encuentren el valor de coseno y encuentren el valor de la tangente. ¿Listo? 10 minuticos para eso y me envían por el WhatsApp. ¿Cómo? El valor de coseno de 45. Y tangente de 45, que sería lo que les da seno de 45 sobre el coseno de 45.
¿Listo? ¿Ya están enviando por el WhatsApp? Profe, una pregunta. Sí, dime. Profe, los lados del cateto opuesto y cateto adyacente, ¿se le da valor de qué? L, son iguales. Y en tal caso no se podría poner uno. No, porque uno es la distancia desde el origen hasta el punto de corte de la circunferencia. Se maneja como L. Ah, listo, profe, gracias. ¿Vale?
¿Listo? Ya estoy revisando lo que me enviaron al WhatsApp. Entrar pantalla un segundito.
Listo, ya le revisé. Entonces vamos a hacerlo. Esto es muy sencillo, muy fácil, digámoslo así. Si nosotros tenemos aquí el mismo triángulo de 45, ni siquiera tengo que volver a hacer lo de la hipotenusa. Esto que ya está acá es exactamente lo mismo, nos da la misma hipotenusa. No hay modificación, no hay variación. ¿Bien? Es decir, que la hipotenusa seguirá siendo igual a raíz de 2 por L. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar el coseno. El coseno de 45. Y el coseno de 45, el coseno que es igual. Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿El cateto adyacente cuál es? Es L. Aquí está. L. Es igual al cateto opuesto. Son exactamente iguales. Es decir, que nos va a dar lo mismo, el seno y el coseno. Entonces, en este caso, el coseno de 45 será igual al cateto adyacente, que en este caso es L, sobre la hipotenusa, que sigue siendo raíz de 2 por L. ¿Y qué se hace en este caso? La L con la L se va y nos da, que es exactamente lo mismo que hicimos para el seno. Vamos a hacer en la página siguiente. Quedándonos coseno de 45 igual a 1 sobre raíz de 2. Y hacemos exactamente lo mismo. Como no podemos dejar radicales en el denominador, pues racionalizamos la fracción. Y para ello, multiplicamos tanto arriba como abajo por raíz de 2. Y entonces, ¿qué nos daría esto? 1 por raíz de 2, raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2, pues quedaría raíz de 2 al cuadrado. El radical y el cuadrado se van y nos queda 2. Es decir, nos da exactamente lo mismo que nos dio en el seno de 45. Nos da el coseno de 45. Raíz de 2 sobre 2. Y decíamos tangente. Tangente, recordamos. Tangente de 45. Sería igual al seno de 45 sobre el coseno de 45. ¿Sí? En conclusión, esto será igual. El seno de 45 nos dio raíz de 2 sobre 2. Y el coseno de 45 también nos dio raíz de 2 sobre 2.
Técnicamente, cuando tenemos una fracción dividida entre otra fracción, usamos la regla de la orejita, que sería el raíz de 2 por 2 y el 2 por raíz de 2, ¿sí? Eso nos daría 2 raíz de 2 tanto en el numerador como en el denominador y se autocancelan. O podríamos decir, este radical, este raíz de 2 con este raíz de 2 se van, este 2 que está dividiendo con este 2 que está dividiendo se van. O la fracción completa, raíz de 2 sobre 2, con la raíz de 2 sobre 2, se van. Y en conclusión, esto nos da 1. Quiere decir que la tangente de 45 es 1. Era muy sencillo el ejercicio. Nosotros podríamos encontrar incluso las otras funciones trigonométricas. Por ejemplo, cotangente de 45. Cotangente. Profe, ¿Sí? no entendí muy bien ahí cuando se cancela el raíz de 2 con raíz de 2 y el 2 con el 2 y da 1. No entendí. Ok, lo podemos mirar de dos formas. Tengo una fracción arriba que es raíz de 2 sobre 2 y otra fracción abajo que es raíz de 2 sobre 2. Los numeradores de ambas son el mismo, raíz de 2. Y los denominadores de ambas son el mismo, 2. Entonces, como los numeradores son iguales, que en este caso es raíz de 2, se cancelan los dos numeradores. Como los denominadores son el mismo, que es 2, se cancelan los dos denominadores. Esa es una forma de verlo. La otra forma, lo que tengo en el numerador es exactamente igual a lo que tengo en el denominador, que sería raíz de 2 sobre 2. Tengo raíz de 2 sobre 2 arriba, tengo raíz de 2 sobre 2 abajo, cancelo raíz de 2 sobre 2 tanto arriba como abajo y me quedaría entonces 1. ¿Más o menos? ¿Sí, más o menos? Sí, profe, gracias. Ok. ¿La cotangente qué es? Es la inversa de la tangente. Es decir, es coger 1 dividido la tangente de 45. Entonces, 1 dividido tangente de 45, ¿qué es? 1, pues nos daría 1. Es lo mismo que decir coseno de 45 sobre el seno de 45. Y si coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2 y seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, también se autocancela. Bien. Secante. Secante de 45. La secante es la inversa de coseno. Y la forma más fácil de mirar esa inversa es simplemente, cuando vayamos a hacer la inversa de una fracción, lo que tomamos es lo que estaba en el numerador, se va para el denominador, y lo que estaba en el denominador, se va para el numerador. Entonces, en este caso, tenía raíz de 2 en el numerador, se va para el denominador. Esa es la inversa. Quedan al revés, invertidos. Y en el denominador teníamos al 2, se va para el numerador. Y recordamos, no puedo dejar ese raíz de 2 en el denominador. Entonces, multiplicamos por la conjugada, que en este caso sería raíz de 2 sobre raíz de 2. ¿Cuánto nos daría eso? 2 por raíz de 2, pues nos daría 2 raíz de 2. Lo dejamos indicado. Y raíz de 2 por raíz de 2 nos daría raíz de 2 al cuadrado, porque se está multiplicando. Radical con el cuadrado se va. ¿Y qué me queda? 2 raíz de 2 sobre, ¿qué nos quedó? Un 2. El 2 con el 2 se va y nos quedaría
raíz de 2. Y listo. El seno de 45 es raíz de 2. Y eso tiene toda la lógica porque a nosotros nos había dado el coseno de 45, 1 sobre raíz de 2, antes de la racionalización. Y la inversa sería raíz de 2 sobre 1, que es exactamente lo mismo. Seno de 45 también, seno también tenía una inversa, que es cosecante. La cosecante de 45. Pero si coseno y seno son iguales, la cosecante también nos va a dar raíz de 2. Entonces hemos encontrado las funciones trigonométricas para un ángulo de 45 grados. Si quieren, escríbanlo, por favor. ¿Listo? Muy bien. Aquí veo que me enviaron otros. Los voy a registrar un segundito. Muy bien. Vamos a ver entonces otra situación. Hemos visto un ángulo de 45 grados. Pero también podríamos mirarlo, y ya sin mirar tanto la circunferencia, sino mirarlo en un triángulo. ¿Qué sucede con otros ángulos que son también igual de importantes como el de 45? Los ángulos más importantes
son el de 30, el de 45 y el de 60 grados. De hecho, si nosotros vemos, y los que están viendo diseño de dibujo, habrán visto que las escuadras vienen con esas medidas. Esas son las medidas estándares. Son las que utilizan incluso en la carpintería. Son las que más se utilizan a nivel de ingeniería y de construcción. Ustedes observan, por ejemplo, que cuando construyen algo, lo hacen en ángulos de 30, 45, 60 o 90 grados. ¿Bien? No, esos son los ángulos que se utilizan. Muy raro usted va a encontrar un ángulo diferente a esos. Y esos son los ángulos más importantes, por lo tanto. Entonces, ustedes en dibujo y en diseño ven que tienen una escuadra de 45 grados y una escuadra de 30 a 60, de 30 grados y de 60 grados. Ok. Nosotros podemos partir de un triángulo equilátero. Voy a dibujarlo por acá. Generalmente cuando nosotros estábamos en primaria, los profesores de ese entonces, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segundito. Los profesores de ese entonces nos decían, el triángulo se dice que es equilátero porque sus tres lados son iguales. Eso está más o menos hasta la mitad. El triángulo es equilátero no porque los lados sean iguales, aunque sí, los tres lados son iguales, pero la razón de recibir que es equi, aparte de los lados, de que los tres lados sean iguales, es que los ángulos que forman también son iguales. Los tres ángulos del triángulo son exactamente iguales. Este ángulo de acá, este ángulo de acá y este ángulo de acá. Entonces, un triángulo es equilátero porque los tres lados son iguales, pero eso genera también que los tres ángulos sean iguales. Y si sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, ¿cuánto será el valor de cada uno de estos ángulos? Pues sería 60, porque 60 más 60 más 60 nos va a dar los 180 grados. Entonces, este ángulo es de 60. Este ángulo es de 60. Y este ángulo es de 60. Me quedó el 6 un poquito raro. $60. ¿Bien? Muy bien. Y los tres lados son iguales. Entonces llamémoslo lado L y lado L. Ok. Pero ¿qué sucedería si yo tomo ese triángulo equilátero, tres ángulos iguales, tres lados iguales, y lo parto por la mitad? Es decir, cojo y lo corto por aquí. Estilo lo que hacíamos en primaria. Recortar y cortar. Lo parto por la mitad. Me salieron dos triángulos, ¿cierto? Con las siguientes características, digámoslo de esa forma. Al yo cortar por este lado de acá, este ángulo de aquí que se me formó se convirtió en un ángulo recto y este de aquí también en un ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto? Un ángulo de 90 grados. Entonces, ahora tengo dos triángulos rectángulos. Si este mide 90, este mide 60 y este ángulo lo partí exactamente por este ángulo, entonces va a empezar a medir es 30 grados. Y este ángulo de acá mide 30 grados. Es como si tuviera dos escuadras 60, 30 y las uniera. Ahí tengo un triángulo equilátero.
y tengo aquí dos triángulos rectángulos con valores de 60 y de 30 grados. Bien, ¿qué particularidad más tenemos? Si el lado completo lo hemos llamado L, pues este será la mitad de L, es decir, L medios. Y este será L medios. Bien. Y la altura del triángulo la vamos a llamar H. Cambiémoslo para que no se nos confunda con la hipotenusa. Llamémoslo simplemente la altura A. Esa es la altura del triángulo. Entonces tengo uno de los lados, que en este caso es la hipotenusa, que mide L, el otro lado, que mide L medios, en este caso sería el cateto adyacente al ángulo de 60, y A, pero yo necesitaría tener A, que es el cateto opuesto a los 60 grados. Ese A lo debería tener yo en términos de L, o sea, ¿cuánto vale en términos de lo que vale L? ¿Cómo lo hacemos? Pues aplicamos el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Listo. Hipotenusa. La hipotenusa es esa diagonal o es el lado del triángulo que es opuesto al ángulo de 90 grados. Es decir, que en este caso sería L. Entonces sería L al cuadrado. Cateto adyacente. Vamos a mirarlo desde el punto de vista del ángulo de 60 grados. Entonces el cateto adyacente al de 60 grados sería L medios. L sobre 2. Y esto está al cuadrado. Más el cateto opuesto al de 60 grados, el que está opuesto al ángulo. Es A. Y lo vamos a llamar A. Y como está al cuadrado, pues aquí queda al cuadrado. Es decir, que debo encontrar el valor de A en términos de las L's que están ahí. Entonces yo lo que podría hacer es que ese L medios, que está ahí al cuadrado, a la derecha, lo paso al otro lado a restar. Me quedaría L al cuadrado menos L medios al cuadrado igual al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice? Tomé el L medios que estaba sumando y lo pasé al otro lado a restar. Ahí no hice nada más. Es más, lo podríamos organizar diferente. Darle como la vuelta a la ecuación para que nos quede como más fácil de entender. Es decir, el A al cuadrado igual al mismo L al cuadrado menos L medios al cuadrado. Ese no se me iba corriendo. Muy bien. ¿Qué hice ahí? No hice nada, ninguna operación, no hice nada adicional, solamente tomé el valor y tomé la ecuación y la reorganicé. Lo que estaba al lado derecho lo pasé al lado izquierdo, lo que estaba del lado izquierdo lo pasé al lado derecho. Nada más. Ahora sí vamos a empezar a hacer las operaciones. Veámoslo.
al cuadrado. Ahí todavía no podemos hacer absolutamente nada. L al cuadrado. Bueno, se mantiene el L al cuadrado. No se puede hacer mucho. ¿Qué haría L al cuadrado? Lo voy a subir un poquito porque ahorita sí le vamos a hacer algo a esta. Menos. Rompo el paréntesis. L al cuadrado, pues me queda L al cuadrado. 2 al cuadrado, pues me queda 2 por 2, 4. Rompí solamente el paréntesis, el L medios que tenía ahí, el L al cuadrado y el 2 al cuadrado. Aunque aquí se me... Bueno, se unió un poquito. Bien. Este L al cuadrado que yo tengo acá es como si estuviera sobre 1. Y entonces yo puedo hacer la carita feliz y decir que A al cuadrado es igual 1 por 4, 4. L cuadrado por 4, 4. L al cuadrado. Menos L cuadrado por 1, L cuadrado. ¿Listo? ¿Qué hicimos ahí? La suma de los fraccionarios por medio de la carita feliz. Aunque esa carita parece más de Halloween. 1 por 4, 4. L cuadrado por 4, 4L al cuadrado. El menos L cuadrado por 1, L cuadrado. Muy bien, seguimos de este lado. ¿A qué será igual? Tengo 4L cuadrados menos un L cuadrado, pues me quedan 3L cuadrados. Así de sencillo. Sobre 4. Tenía 4L con 3. Ya. Pero este A está al cuadrado, recordemos. Y como no me interesa A al cuadrado, sino solo A, pues saco raíz cuadrada a ambos lados. Raíz acá y raíz de todo acá. Y entonces, ¿qué sucede? El radical con el cuadrado se van. Y me queda la sola A. Igual. Raíz de 3. Bueno, la raíz de 3 no es exacta, entonces la vamos a dejar indicada. Raíz de 3. Raíz de L al cuadrado. L. El radical con el cuadrado se va. Raíz de 4. 2. Entonces me quedó raíz de 3 por L sobre 2. Este valor corresponde al que va aquí. Es decir, al cateto opuesto del ángulo de 60. Y aquí vamos a ver algo muy interesante porque vamos a encontrar los valores de las funciones, pero se nos va a facilitar encontrar tanto el de 60 como el de 30. Ya a partir de aquí no hay que volver a hacer toda esa operación que acabo de hacer, sino simplemente analizar la situación. Entonces, vamos a mirar el de 60. Y vamos a mirar la función seno. Seno de 60. Recordamos, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, ¿cuánto es el cateto opuesto? Pues sería ese raíz de 3 por L sobre 2. Entonces, el seno de 60 será igual a raíz de 3 por L
sobre 2. Sobre la hipotenusa, que en este caso es L. ¿Sí o no? Seno de 60 sería el cateto opuesto, que en este caso es raíz de 3L sobre 2, sobre la hipotenusa, que en este caso es esta L que está acá. Muy bien. ¿Qué hacemos entonces? Esta L con esta L se van, se autocancelan. ¿Y qué me quedaría? Que el seno de 60 sería igual. ¿Qué quedó? Raíz de 3 sobre 2. Y este es el primer valor. Ok. Muy bien, señores. Mientras reviso algunos que me enviaron otros WhatsApps, ustedes van a encontrar el coseno de 60, van a encontrar la tangente de 60, y adicionalmente ya tenemos toda la información para el de 30. Les puedo encontrar seno, coseno y tangente de 30. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque este 30, el cateto opuesto va a ser L medios y el cateto adyacente de 30 será raíz de 3L sobre 2. Es lo contrario al de 60. Conservan la misma hipotenusa. ¿Bien? Entonces, por favor, encontrar coseno y tangente de 60 y seno, coseno y tangente de 30. Y yo voy revisando acá.
Profe, una pregunta. Sí, dime. Para el seno de 30 sería el cateto opuesto, el cateto adyacente sería LA y medios, igual. En el caso del ángulo de 30, el cateto opuesto es L medios. El cateto adyacente sería raíz de 3L sobre 2. Ah, ok, La gracias. hipotenusa sigue siendo L. Ok. Profe, ¿Sí? mira que a Sophie Pinzón se le fue el internet. Ah, vaina. Voy a anotar aquí con el joven Yacumal. ¿Pinzón de qué curso es? ¿Sí? Sí, ¿de qué Profe, curso es ella es ella? 4. ¿Cómo? Ella es 4. Ok, 10-4. Listo. Mientras ustedes terminan, voy a mirar. ¿Ya todos llenaron la asistencia? Vuelvo a colocar en el chat el link de asistencia. Profe, ¿podría Dime. volver a poner el tablero? Por favor. Ok. Gracias.
Muy bien, señores, veamos entonces lo que nos dio. Un segundito. No sé, estoy compartiendo. Muy bien. Entonces, teníamos que el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Si miramos el coseno, tendríamos que tomar el cateto adyacente, que es L medios, y dividirlo entre la hipotenusa, que es L. Entonces, hagámoslo. A ver si lo hago así mejor. Coseno de 60 será igual. Por arriba, en el numerador, cateto adyacente, en el denominador será la hipotenusa. En este caso, ¿qué tenemos? El cateto adyacente es L medios y la hipotenusa es L. Entonces tenemos igual L medios, así para que la vemos más fácil. Y por acá, L. ¿Qué hacemos entonces? Simplemente, este L es como si estuviera sobre 1. Y si está sobre 1, el numerador es el mismo en ambos. Entonces, este L con este L se va. ¿Qué nos queda acá arriba? Es como si nos quedara un medio. Quiere decir que el coseno de 60 es un medio. Y ya tenemos el coseno. Tangente. Tangente es simplemente el seno sobre el coseno. Ya teníamos el seno de 60. Vamos allá a la tangente. Tangente será igual, y lo podemos escribir de esa forma. Aquí el coseno es 60 y por acá el seno es 60. ¿Bien? ¿Y a qué será igual eso? El coseno nos dio un medio. Aquí lo voy a colocar de esta forma. Y el seno lo teníamos por acá. El seno nos dio raíz de 3 sobre 2. No puedo colocar radicales, lo voy a colocar así. Raíz de 3 sobre 2. Y entonces, pues simplemente el 2 con el 2 del denominador se va y me queda raíz de 3 sobre 1. Y ya tenemos tangente. Muy bien. Estaba mirando el seno y el coseno de 30, al igual que el tangente de 30. Muy sencillo. Si aquí yo tengo 30, lo que antes era el cateto adyacente, ahora es el cateto opuesto. Y lo que era antes el cateto opuesto, ahora es el cateto adyacente. ¿Cómo así? Para el 30, el cateto opuesto es L medios. Y el cateto adyacente será raíz de 3L sobre 2. ¿Listo? En ese caso, quiere decir que lo que nos dio el seno de 60
se va a parecer mucho al resultado que nos va a dar. Alguno de los de 30. Veámoslo. Seno de 30. Seno de 30 será el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto, L medios. Es decir, que acá será el cateto opuesto L medios. Y la hipotenusa, sabemos que es L. Simplemente L con L se va, y aquí es como si nos hubiera quedado un 1. Entonces esto queda igual a 1/2. ¿Qué vemos? Que el coseno de 60 y el seno de 30 dan exactamente lo mismo. Eso va a pasar con el seno de 30 y el coseno de 60. Van a dar lo mismo. Veámoslo. Coseno de 60 es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuánto dio el cateto adyacente? Ya vamos a revisar. El cateto adyacente nos había dado raíz de 3L sobre 2. Entonces aquí va. Raíz de 3L. Y esto está sobre 2. Y la hipotenusa que nos había dado, L. Cancelamos L con L. Y nos queda solamente raíz de 3 sobre 2. Y este era, perdón, este era el coseno de 30. Yo coloqué 60. Coseno de 30. Estamos leyendo son los de 30. Y aquí vemos entonces cómo el seno de 30, que lo tenemos en la página anterior, raíz de 3 sobre, seno de 60, perdón, raíz de 3 sobre 2, es igual al coseno de 30. Dan valores iguales. Y vamos con tangente de 30. Tangente de 30 es igual al seno de 30 sobre el coseno de 30. Seno de 30 sobre el coseno de 30. Y esos valores los tenemos aquí. El seno de 30, 1/2. Esta raquita. 1/2. Coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Tienen el mismo denominador, entonces yo simplemente puedo tomar este 2 con este 2, se va, ¿y qué me queda? Me queda 1 sobre raíz de 3. Y recordamos que no puedo dejar ese 3 ahí abajo. Tengo que racionalizar. Entonces multiplico ambos lados por raíz de 3. Y eso me daría 1 por raíz de 3, raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 3 al cuadrado, que vendría siendo 3. Entonces tangente de 30 sería raíz de 3 sobre 3.
Y listo, señores. Entonces, les voy a pedir el favor que me envíen entonces lo que alcanzaron a trabajar al WhatsApp y yo les reviso. Bien. Por otro lado, díganle a los estudiantes que me dijeron que tuvieron problemas de conexión, Yacumal y Pinzón, que igual se anoten en la lista de asistencia, que no se les vaya a olvidar anotarse, porque si no, ¿cómo lo reporto? El sábado nos vemos nuevamente a las 10 de la mañana y el sábado vamos a seguir haciendo los ejercicios del taller. ¿Listo? Del taller de identidades. Entonces, muchachos, nos vemos el sábado. Que descansen. O sea, mañana. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Que estén muy bien. Hasta luego, profe, que esté bien. Hasta luego. Chao, profe, muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Hasta luego.